llegaba la ayuda por parte de Estados Unidos, iban a tener que retirarse de forma gradual. Vamos a analizar todas estas cuestiones, como siempre, con los mejores expertos. Hoy contamos con Francisco Javier Martínez López, analista internacional de geopolítica y geoeconomía. ¿Qué tal, Francisco Javier? Muy buenas tardes. Un placer, buenas tardes. Un placer. Tenemos también a Javier Porras, Relaciones Internacionales de la Universidad CEU San Pablo. ¿Qué tal, Javier? Muy buenas tardes. Buenas tardes, gracias por la invitación. Placer. Y contamos con Pedro Mourinho, founder y CEO de Iberatlantic Global Corporation y cónsul honorario de la Federación de Rusia. ¿Qué tal, Pedro? Muy buenas. Muy buenas tardes, Sergio. Un placer. Un placer teneros a los tres en un día importante. Estamos todos pendientes de la OTAN, de lo que digan allí los ministros de Relaciones Exteriores, de lo que diga el propio Stoltenberg, que hablaba de una amenaza para Europa. Prácticamente parecía pues, lo que decía Macron, ¿no? Hace apenas unos días. Enseguida miramos a todo esto, pero el foco está puesto también en lo que sucede en Oriente Medio. Pedro, empiezo contigo después del ataque brutal por parte de Israel del pasado lunes, el ataque al consulado iraní, el ataque también a esta organización benéfica, World Central Kitchen, el repudio por parte de todos los actores a nivel internacional, incluso por parte de Estados Unidos, más o menos, con medias tintas, porque Blinken ayer no terminaba de condenarlo, pero bueno, todo apunta a que la escalada sigue creciendo en Oriente Medio. Irán está hablando de un ataque prácticamente inminente hacia Israel. No sé cómo valorar la situación en Oriente Medio y sobre todo si se puede producir una escalada, porque parece que los siguientes pasos ya nos conducen inevitablemente a esta situación. Pues efectivamente, parece que al menos una de las partes en el conflicto, que es en este caso Israel, sí que intenta buscar una escalada, porque lo que está claro es que hasta este momento, después del inicio de este conflicto y de esta crisis, que fueron los ataques de Hamas en octubre, la respuesta contundente por parte de Israel en todo lo que es la franja de Gaza en contra de Hamas, pues ya llevamos 6 meses y hemos tenido momentos más tensos a lo largo de estos 6 meses, con acciones de baja intensidad de todos los grupos próximos a Irán. Es el eje de la resistencia, tanto de Hezbollah como de los hutis, como incluso de los grupos proiraníes en Irak, pero digamos que han sido unas acciones bastante contenidas por ambas partes. Pero lo que sí que hemos visto aquí, doblar la apuesta, en este caso por parte del gobierno de Israel, en donde este ataque muy duro contra el consulado, la embajada de Irán en Damasco, donde se vulneran, por una parte, la gravedad, es decir, de atentar en territorio de otro país soberano, en este caso en Siria, aunque ya es una tradición por parte de Israel pues no respetar la soberanía, en este caso de Siria ni de Líbano, con acciones militares constantes, pero además aquí es doblemente grave en el sentido de que ya no solo atacan objetivos en territorio sirio, sino que en este caso han hecho un ataque contra territorio de Irán, porque el consulado o la embajada se considera a efectos del derecho internacional como territorio iraní. Por lo tanto, han doblado la apuesta, no han hecho, digamos, unas acciones de castigo contra grupos próximos o cercanos a Irán, sino directamente a Irán. Esto, desde mi punto de vista, es una provocación. Es decir, lo que está intentando el gobierno de Benjamín Netanyahu es provocar a los iraníes para arrastrar a los iraníes al conflicto, probablemente derivado de varias situaciones, algunas internas y otras externas. Internamente, día sí y día también, las protestas internas en Israel contra el gobierno de Netanyahu están aumentando. Después del inicial apoyo de toda la población israelí al gobierno de Netanyahu tras los atentados terroristas, según han pasado los meses y con la estrategia que ha llevado, cada vez hay más voces que discrepan de esta estrategia. Esto se ve porque él prometió devolver a los rehenes. Hay que acordarse que en los atentados terroristas de Hamas hubo 1.200 muertos, pero hubo también más de 200 secuestrados,
y él, una de las acciones por las que emprendía la campaña en Gaza era para devolver a todos esos ciudadanos israelíes a casa. Bueno, 6 meses después, aún una parte sustancial de esos ciudadanos continúan en manos de Hamás y, por lo tanto, su vida también está en peligro. O sea que un segundo motivo de discrepancia por parte de la opinión pública de Israel. Un tercer motivo también importante es que su coalición de gobierno está también atravesando momentos de dificultad, porque él necesita sobre todo a las fuerzas religiosas en el apoyo en el Knesset para mantener su gobierno y debido a una serie de sentencias del Tribunal Supremo israelí, la exención de no cumplir el servicio militar a los ultraortodoxos también está en peligro y por lo tanto también está desestabilizada su situación interna políticamente en sus aliados parlamentarios. El cuarto tema que también le afecta duramente al gobierno de Benjamin Netanyahu es que esta estrategia de combatir a Hamás en Gaza hasta las últimas consecuencias ya arrastra 6 meses de conflicto con el impacto económico que tiene en la economía israelí, la movilización y esta campaña tan larga, con más de 600 muertos también por parte del ejército israelí y también esto está desgastando. Y por último, esta campaña de Netanyahu y del gobierno de Israel en Gaza también traslada el incómodo, la situación de incomodidad por parte de su principal aliado, de Estados Unidos, y también de los aliados occidentales, fundamentalmente europeos, donde el impacto de los 32.000 muertos civiles en este conflicto en Gaza pues están impactando las opiniones públicas, arrastrando a los gobiernos a tener cada vez una retórica de condena y más dura contra la acción y la estrategia que está llevando Israel en el conjunto de Gaza. Bueno, y digamos que ya la guinda a este pastel pues ha sido este macabro incidente con la ONG World Central Kitchen y el fallecimiento de estos 7 cooperantes que, vamos, si su imagen pública estaba ya denostada en el mundo occidental y en Estados Unidos, pues esto ha sido la guinda al pastel que todavía complica mucho más la situación del gobierno de Netanyahu. Por todo ello, por toda esta situación, yo creo que Netanyahu lo que ha intentado provocar con la acción en Damasco ha sido claramente una provocación para intentar arrastrar a Irán y a sus grupos de proximidad, especialmente Hezbollah, para trasladar el centro de operaciones de Gaza hacia el Líbano o incluso con un conflicto abierto con el propio Irán, que ineludiblemente haga que los Estados Unidos se vean arrastrados al conflicto, a la guerra abierta y deslocalicen, digamos, la atención de toda esta estrategia de Gaza que pocos frutos está dando al gobierno de Israel. Bueno, pues de momento así está la situación, esperando también a la respuesta por parte de Irán, que hay muchos mensajes en las últimas horas por parte de Ibrahim Raisi, por parte del Ayatolá Ali Khamenei. Bueno, parece inminente, ¿no?, una respuesta a este ataque. Francisco Javier, quiero preguntarte precisamente por esta cuestión, por lo que está ocurriendo en Oriente Medio y si el ataque a la embajada iraní puede considerarse un casus belli, un acto de guerra. Como bien nos estaba contando, nos estaba explicando el propio Pedro, claro, se puede considerar que era territorio iraní, ¿no?, al alcanzar la embajada. Jurídicamente sería un casus belli, pero haciendo propio todo el análisis que ha hecho Pedro, solo un apunte, querría diferenciar estratagemas de estrategia. El gobierno de Netanyahu, como el gobierno del POTUS Biden, tiene muchas estratagemas, pero poca estrategia. ¿Por qué digo esto? Porque Irán creo que va a frustrar las estratagemas tanto de Netanyahu como en el trasfondo de la administración del POTUS Biden de querer incendiar el Oriente Medio. Va a haber y así yo lo creo, una respuesta como se ha dicho por parte de Irán, en el momento y en el lugar adecuados, pero va a ser una estrategia cerebral,
pensada, una estrategia, digamos, moderada. No va a ser una respuesta, yo creo, impulsiva ni desproporcionada, como busca la administración de Netanyahu y como buscan las estratagemas, y no confundir con estrategia, que tiene la administración Biden. Porque la perfidia de la administración de Estados Unidos hacia Europa, en primer lugar, la estratagema o las estratagemas de la administración del POTUS Biden, de este 46º presidente nefasto de los Estados Unidos, que está incendiando y no tiene estrategia. La impotencia y la desesperación están conduciendo a este intento de caos global, porque no pongamos en duda que su foco, el foco, es incendiar a los BRICS Plus, es decir, Irán, Yemen, Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos, Egipto, con Al-Sisi, porque curiosamente cuando están creciendo y este año 2024 es el de otras nuevas incorporaciones y mayor desarrollo de los BRICS Plus, es cuando se están produciendo todos estos fenómenos, tanto en Europa como en Oriente Medio. Los Estados Unidos tienen con esta administración Biden una especial y curiosa relación con la hermandad musulmana que ya venía desde la época de Obama, que incluso sigue con Biden y con Kamala Harris, de los lobbies pro Consejo de Relaciones Islámicas CAIR y países como Qatar. Y si bien por una parte hay países del Golfo como Kuwait y Omán que han aceptado silenciosamente, aparentemente, esta relación de Estados Unidos con los lobbies del Consejo de Relaciones Islámicas, Arabia Saudita no, Emiratos Árabes Unidos no, están en contra, y evidentemente Irán no. Este intento de torpedear, como se está haciendo, el desarrollo de los BRICS, atacando a través de estas provocaciones el desarrollo de lo que es el obor en grande, que es la ruta de la seda y China con estos otros países, primero han cogido el flanco ruso y ahora van por el flanco oriental. Yo creo que la respuesta, repito, de Irán va a ser contundente, pero en su debido momento, en su debido tiempo y en su debido lugar, a pesar de que el ataque a unas dependencias consulares de una embajada en cualquier otro momento de la historia se consideraría un casus belli. Y digo que va a ser moderada además por los hechos que ha tenido Irán desde el año 2020, es decir, desde el asesinato el 3 de enero 2020 del comandante de la fuerza Al-Quds, Qasem Soleimani, que era la segunda persona más poderosa de Irán. Ahí se produjo una respuesta moderada. Luego, los asesinatos selectivos que ha habido el 25 de diciembre del año pasado del general de brigada Razi Mousavi, el 21 de enero de este año del general Sadek Omisadeh, y ya el último asesinato de estas, no recuerdo si eran 7 o 11 personas las que se han asesinado en la parte consular de la embajada de Irán en Siria, Muhammad Reza Saheri, general de brigada, y Muhammad Haji Rahimi, general de brigada de Al-Quds. Todas estas muertes, provocaciones, no han tenido la respuesta, por mucho que el Consejo de la Revolución Islámica diga, la respuesta que querría Israel y que querría Estados Unidos. Bueno, pues vamos a ver cuál es la respuesta por parte de Irán. La CIA estaba alertando de un ataque, de una respuesta que tendría lugar en las próximas 48 horas. Vamos a ver si es contundente, si es proporcionada, como bien nos estaba contando ahora Francisco Javier. Y Javier, quiero preguntarte ahora también a ti por esta situación y también por las tensiones que hay, la escalada en Oriente Medio. Quiero preguntarte si esto nos puede conducir a una tercera guerra mundial. Estamos, claro, pendientes de lo que ocurre en Ucrania. Hablaba antes el propio Francisco Javier, ¿no?, del flanco ruso. Ahora vemos problemas también en el flanco oriental. Vemos, bueno, pues estos movimientos por parte de Israel que no solo no cesan, sino que cada vez van a más. No sé cómo valoras esta situación y sobre todo esta advertencia, esta pregunta que te hacía yo, si en algún momento esto puede derivar en una tercera guerra mundial o si no es para tanto.
Disculpa mi sonrisa, pero es porque eres la tercera persona que me hace esta pregunta a lo largo del día y todavía queda toda la tarde, si estamos al borde de una tercera guerra mundial. Pero antes de contestar a esta última cuestión, decir que estoy relativamente de acuerdo con el análisis que han hecho mis compañeros desde el punto de vista jurídico. Creo que Francisco Javier lo ha explicado perfectamente. Ahora bien, simplemente querría hacer dos matices. Primero, diferenciar los dos acontecimientos catastróficos que han tenido lugar en las últimas horas. Es decir, por un lado, el asesinato de estos 7 cooperantes sobre la ONG del chef español afincado en Estados Unidos, lo cual es un gravísimo error por parte de Israel, que en mi opinión no hace más que manifestar lo equivocado del planteamiento de Israel respecto a la guerra con Palestina y desde luego también cómo está enfocando y cómo está gestionando las fronteras por parte de Israel. Por lo tanto, un error de los muchos que ya se iban cometiendo en las últimas semanas, pero desde luego sin quitarle gravedad a los anteriores, pero teniendo en cuenta que ya estás hablando de que hay bajas civiles, además de terceros estados, desde luego complica muchísimo que Israel pueda llevar a cabo cualquier enmienda de la gestión nefasta que está haciendo de la guerra. Respecto al ataque en el consulado de Irán, por favor que me corrijan mis compañeros, pero hasta donde yo sé, lo he intentado hasta hace no muchos minutos, he intentado refrescar la información, no tenemos la certeza de la autoría del ataque al consulado. Irán lo ha atribuido a Israel. Estados Unidos sí que oficialmente se ha desvinculado rápidamente de estar involucrado en ese ataque. Israel no se ha pronunciado al respecto, esto es cierto, pero hasta el momento, quiero decir, más allá del análisis certero que habéis hecho para mí sería un casus belli, claramente, ¿no? El ataque a territorio consular, a territorio diplomático. Pero como digo, más allá de esto, yo lo que pediría es que todavía cautela. Creo que desde luego Irán no va a tomarse el tiempo necesario para esclarecer los hechos o para que haya una respuesta, una autoría relativamente confirmada del ataque. Pero desde luego, insisto, simplemente el apunte de que, salvo que yo esté equivocado, hasta el momento ha sido Irán quien ha atribuido el atentado a Israel, pero no tenemos certeza de la autoría del mismo. Y ya respecto a la última pregunta, me gustaría responder que no estamos al borde de una tercera guerra mundial. En mi opinión, por distintas cuestiones que no tenemos tiempo de analizar, creo que afortunadamente todavía no estamos en situación de una tercera guerra mundial. Ahora bien, no tentemos a la suerte, punto número 1, porque que en mi opinión no estemos al borde no quiere decir que no podamos estarlo en un periodo relativamente corto de tiempo. Y en segunda cuestión, lo que sí que creo que desde luego, por distintos también motivos que no podemos analizar ahora, que no tenemos tiempo, es que lo que sí que se está buscando es una suerte de nueva guerra fría y que desde luego la pregunta es dónde va a estar en este caso el nuevo telón de acero, pero que desde luego se está buscando una guerra fría y una tensión constante a nivel internacional. Yo ahí sí que no tengo ninguna duda. Bueno, pues de momento estamos pendientes de lo que sucede en Oriente Medio, de la